Otra vez estamos con ustedes en nuestro programa Las provincias también existen. Hay dos problemas básicos que están llamando el interés, como siempre, de nuestra provincia y también del Chaco. Uno de ellos es esta, pandemia que está afectando a más de 100 países del mundo, y también hay cerca de 200.000 afectados por algo nuevo, el coronavirus. Pero nosotros tenemos, aparte del coronavirus, tenemos también la otra cuestión, que es el del dengue. El tema del dengue es un tema permanente en nuestra zona. Ahora, ese tema, el dengue, se cría en lugares donde hay agua, charcos, el mosquito es el que lo transmite, donde hay suciedad. Es decir, que conversábamos hace un momento, fuera de cámara, de que cómo es que la ciudadanía no toma conciencia de que el dengue, para combatir el dengue, hay que evitar que queden cacharros con agua, que haya suciedad, que haya, pastos altos, todo lo que pueda crear mosquitos. Me decía también días pasados un amigo que Santa Ana, por ejemplo, es un lugar invadido por los mosquitos de noche y las moscas de día. Cualquiera que hubiera ido en los últimos tiempos hasta Santa Ana podrá notar que ese camino que va desde la ruta 12 hasta Santa Ana, llamado camino turístico, se está llenando de clubes de campo, clubes cerrados, y también el pueblo de Santa Ana está teniendo un auge en estos momentos muy importantes. Si es así, y hay, un lugar de concentración donde aparecen las moscas y los mosquitos, ¿por qué no se fumiga? ¿Por qué no si hay que cortar pastos, se cortan pastos? Cuesta más una vida que lo que pueda costar limpiar y poner eso en condiciones. Incluso me cuentan de que hay un basural a cielo abierto en Santa Ana. Eso debe terminarse con una política sanitaria que avance, que no espere que vengan las epidemias o las pandemias. Y uno pregunta, ¿cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia? Epidemia es la que solemos tener acá habitualmente casi todos los años del dengue, que toma Corrientes, Chaco, Paraguay, algún otro lugar más, queda limitado territorialmente. Eso es una epidemia. Ahora, una pandemia es cuando ya está en el mundo, en muchos países. En estos momentos se han suspendido los vuelos, Aerolíneas Argentinas disminuyó los vuelos a Italia. ¿Qué está pasando en Italia? Ya estoy hablando del coronavirus. El coronavirus es una pandemia. Todavía el dengue es una epidemia. Aerolíneas Argentinas suspendió 4 o 5 vuelos semanales a Italia, Argentina e Italia. No es por tema de, la pandemia, es porque no hay pasajeros. Quien estaba previendo viajar a Europa o hacer cruceros, incluso una familia amiga estaba por tomar un crucero en estos primeros días de marzo, en Brasil para ir hasta Europa, y la empresa suspendió el crucero. Es decir que el turismo está totalmente aplacado. Pero vuelvo, Aerolíneas suspende los vuelos porque no hay pasajeros. Nadie quiere ir. Yo habitualmente
Todos los años voy al Congreso Nacional de SCOL de España, pero hasta ese congreso se suspendió. Tampoco era, digamos, óptimo para poder, el tiempo, esta epidemia o pandemia, que digamos, hábil para ir en estos momentos a Europa. Hace 24, 48 horas, el presidente de los Estados Unidos suspendió por 30 días los vuelos de Estados Unidos a Europa, en consecuencia de Europa a Estados Unidos. Ahora, con una excepción, como Gran Bretaña, el Reino Unido, se abrió, digamos, se apartó de la Unión Europea, y tal vez porque hay mayores controles en cuanto a la salud pública, exceptúa el presidente de Estados Unidos a los vuelos que puedan ir o venir de Gran Bretaña. Entonces uno piensa, Gran Bretaña está separada por un túnel submarino, no subfluvial, del continente europeo. ¿No será que los europeos que quieran viajar a Estados Unidos o tengan necesidad de viajar a Estados Unidos irán por el túnel o por otros medios a Londres, a Inglaterra, para de ahí tomar los aviones? Pero a este razonamiento pícaro, digamos, se nos contesta que el control que se hace para cualquiera que entre en Inglaterra, en Gran Bretaña, es sometido a un severo control antes de permitirle entrar. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también acá. En Paraguay hay un caso de coronavirus que lo lleva un argentino que viaja de Buenos Aires a Asunción. Quiere decir que nuestros controles en los aeropuertos no son efectivos, porque ¿qué se hace con la gente que viene de Europa o venía hasta hace poco? No sé cómo, si alguien vendrá ya más a nuestro país como turista. Se le entregaba una cartilla en la cual tenía que declarar si es que estaba enfermo, si estuvo enfermo, si tiene parientes enfermos, es decir, se confiaba o se confía en una declaración jurada similar a la que se hace cuando, antes de estos problemas epidémicos, cuando uno está por desembarcar en Europa o desembarcar acá, hay que llenar un formulario de aduana en el que le preguntan si uno tiene más de $10.000, exportando más de $10.000. Nadie dice, sí, yo tengo 15.000, 20.000 o 30.000. Todos ponen no. No hay quien venga o que va con $10.000 en el bolsillo, o que vaya un turista normal con $10.000 en efectivo en un viaje a Europa. Eso por un lado. Entonces, en esa cartilla que se le da al supuesto enfermo, hay que declarar si uno estuvo enfermo, si uno tuvo cualquier tipo de enfermedad. También ahí se dice no, porque el que dice sí, lo llevan de ahí directo al hospital. Entonces nadie quiere pasar por eso. Lo que debe hacerse es tener una... la declaración jurada tiene que ser una, digamos, tener una pena. Si alguien, por ejemplo, declara que no trae una enfermedad o que no tuvo una enfermedad y resulta que la tuvo, no puede quedar eso únicamente impune, porque al quedar impune nadie va a declarar que estuvo enfermo o que trae un virus. Entonces tiene que haber una pena. Y ahora, en estos días, el gobierno nacional saca un decreto por el cual se asimila al Código Penal a aquel
que transmita una enfermedad o que entre con una enfermedad. Porque el Código Penal pena hasta con prisión a aquella persona, aquel individuo, que venga con que tenga una enfermedad y que la transmita. Entonces, ahí puede ser que empecemos a encolumnar a la gente en el sentido de declarar la verdad. Sí, yo tuve una enfermedad o pasó tal o cual cosa. Ese es uno de los temas, digamos, la salud pública que nos está preocupando. El gobierno de Corrientes, al igual que el gobierno de Paraguay, el gobierno de Paraguay suspendió por 15 días todo tipo de actividad, incluso la escolar, para combatir el dengue. El gobierno de Corrientes, en una, digamos, un decreto similar, de características, suspendió en varios departamentos de nuestra provincia, incluido la capital, toda reunión que pudiera ser de mucha gente, digamos, acciones culturales, incluso digamos, actos políticos, actos, todavía no se está claro qué pasa con los actos religiosos, también en el tema de las escuelas, pero ya hay muchos, por ejemplo, el Colegio de Escribanos, que iba a rendir un homenaje a mujeres escribanas que se destacaron en la profesión, lo iba a hacer el día jueves, un homenaje que se suspendió. El Rotary Club de Corrientes Sur, el día domingo 20, incorporaba nuevos miembros a su membresía, y también había un homenaje a mujeres destacadas de nuestra ciudad, que se hacía en el Club de Regatas, y también se suspendió, porque indudablemente si el Club de Regatas o un local, cualquiera que sea, permite que se haga en su seno un acto que concentre 40, 50, 60 personas, está violando el decreto que sacó el gobierno de la provincia. Entonces nadie quiere, no, yo no quiero problemas, pierdo, digamos, esa reunión que le va a traer algún dinero, pero no quiero problemas, porque tampoco es justo, es posible, digamos, también es posible que si se hace una reunión, un acto con público, que venga la policía y suspenda el acto, y entonces digamos, el ente organizador del acto queda mal ante la opinión pública, porque no demuestra solidaridad. Por eso es que el Colegio de Escribanos, el Rotary Club Corrientes Sur y algunos otros más han suspendido, han postergado todos estos actos de homenaje justiciero. El otro tema que nos vuelve a preocupar, una vez más, es el tema del segundo puente. Tengo a la vista un artículo del 20 de septiembre del 2014, 6 años, que se titula El segundo puente Corrientes Chaco en la nebulosa. Hoy, después de 6 años, después de declaraciones afortunadas del gobernador del Chaco, Coqui Capitanich, del gobernador de Corrientes, reuniones que se hacen y demás, las organizaciones no gubernamentales realizaron actos con la presencia del gobernador en Casa de Gobierno, donde el gobernador del Chaco, estoy hablando del gobernador del Chaco, comprometió que iba a Buenos Aires para tratar de que se incluya en el presupuesto de la construcción del segundo puente. Resulta que no tenemos ninguna noticia, que seguimos en la nebulosa,
No sabemos qué va a pasar con el segundo puente. Lo que sí sabemos, y tiene que ser ya un tema que, digamos, concluido. Los gobiernos de la provincia, precisamente por ahí en el 2014, entregaron a Vialidad Nacional que maneje todo el tema del segundo puente, la definición de traza, la construcción, el llamado a licitación, etcétera. Y Vialidad Nacional llama a licitación en ese 2014 para la construcción de un puente vial. Y se desarrolla todo un proceso de consultoría que culmina con, digamos, con que hoy prácticamente el proyecto del segundo puente está casi terminado y es vial. Entonces, tomemos esto como cierto y definitivo. El segundo puente, tal como está, va a ser vial. Digamos, el componente ferroviario se dejó aparte. Durante el 2014 era el gobierno de Cristina, después durante el gobierno de Macri también se dejó la parte ferroviaria. ¿Por qué? Porque no está garantizada, además, no está garantizada un flujo de carga adecuado o suficiente como para que se justifique una variante ferroviaria en esta zona. Muchos hablan de que el transporte de granos de Brasil, que se hace a Asia, especialmente a China, por el Pacífico, que se podría hacer desde, digamos, desde el sur de Brasil, pasando por el río Uruguay, llegar hasta Corrientes, pasar y continuar hacia Chile. Pero resulta que en la zona granífera de Brasil no está en el sur lindando con nosotros, está allá arriba en el norte, en Rondônia, en el lugar de Campo Grande, está en Rondônia, en Mato Grosso y en Mato Grosso Sur. Es decir, que no se va a traer del norte hasta el sur, a venir hasta Uruguayana, para poder pasar al lado de Chile. Brasil entonces está haciendo una conexión directa desde toda esa zona que acabo de nombrar, Rondônia, Mato Grosso y Mato Grosso Sur, directamente al Pacífico, no a Chile, va a Perú. Entonces, hablar en estos momentos que sería ideal tener un puente ferroviario, sí, es un ideal y es algo que algún día se va a hacer, como también algún día se va a hacer el puente vial. Pero el puente vial cuesta la mitad de lo que podría costar un puente ferroviario. Entonces, calmemos las aguas. Aceptemos lo que ya se aceptó en el 2014, cuando se le entrega a Vialidad Nacional la facultad de licitar, de adjudicar, de contratar, que los gobernadores de Chaco y Corrientes le ceden a Vialidad Nacional, y ya se licitó que va a ser vial, siguiendo la traza ya determinada por el estudio de Palmeiro, es decir, 8 kilómetros aguas abajo del puente General Belgrano. El insistir con que tiene que ser este segundo puente ferrovial es poner piedras en el camino, es crear otra vez la incertidumbre, es querer crear en la opinión pública la necesidad, diríamos, urgente de que también se haga ferrovial,
Y entonces, como no hay plata para hacer el vial, menos plata va a haber para hacer un ferrovial. Si hay un proyecto ya casi terminado o terminado vial, tiremos al agua el proyecto vial y hagamos un nuevo proyecto, empecemos de cero para hacer un nuevo proyecto ferrovial. Porque no es lo mismo la pendiente que tiene que tener un puente vial que con un puente ferrovial. Y el ejemplo lo tenemos en Zárate Brazo Largo. Hay algo que mucha gente no conoce, hasta yo no lo conocía, que estoy trabajando desde hace años en este tema. El puente Santo Tomé-San Borja se licitó como ferrovial, pensando en lo que estábamos diciendo, la conexión de Atlántico-Pacífico, sacar la mercadería de brasilera hacia el Pacífico. ¿Y qué pasó? Se licitó y no se presentó nadie. Nadie se presentó a esa licitación porque tenía el componente ferroviario. Y era un componente ferroviario que no iba a tener amortización por la falta de cargas. Y entonces hubo que anular esa licitación y volver a replantear el tema para que el puente Santo Tomé-San Borja sea solamente vial. Si hubiéramos, en aquel entonces, ya 20 y tantos años, si hubiéramos seguido insistiendo con que tiene que ser ferrovial, tal vez hoy no tendríamos el puente Santo Tomé-San Borja. Porque el país no está en condiciones para poder realizar tantas obras. Estaba leyendo que cuando se inauguró, se habilitó el puente Santo Tomé-San Borja, que era el gobernador de Corrientes, Raúl Rolando Romero Feliz, era presidente de la Nación Carlos Saúl Menem. Cuando habla Menem, dice que va a hacer, la Nación va a hacer 3 puentes más para conectarnos con Brasil. Alvear y Itaquí, 2 en Misiones. ¿Y qué pasó? No se hizo nada. ¿Por qué? Porque no hay plata y no hay la decisión política. Falta también un poco de gestión para poder lograr los puentes y las conexiones. Está avanzado el tema de Montecaseros a Bella Unión, digamos ya en el sur de la provincia, pero como una cuestión de conexión entre 2 ciudades o el sur de Corrientes con Uruguay. Y a lo mejor alguna mercadería pueda venir del lado de Brasil porque estamos todos juntos. Entonces, hablemos en serio. Por favor, amigos y los que no lo son, basta de insistir que este puente, que ya está terminado el proyecto, lo tiremos al agua y empecemos de nuevo con un puente ferrovial. Entonces sí que ya dentro de 20 años puede ser que tengamos un segundo puente. Yo refería de que me encontraba días pasados en el Banco de Corrientes y servimos a un señor a quien no conozco y me pregunta: doctor, ¿cómo está el asunto del puente? Entonces le dije: el puente se va a hacer, pero nadie sabe cuándo. Entonces me vuelve a decir, ya toma mi respuesta y me dice: doctor, si no hay plata para arreglar las calles o para hacer obras menores, todavía el tema Goya Esquina, el puente todavía está en eso, después el puente sobre la ruta 12, entonces no se puede terminar. ¿Qué vamos a pensar en poder realizar el segundo puente? Ese es el sentimiento de la calle, del hombre de a pie. No ve la posibilidad de que podamos sacar adelante el puente.
El gobernador Capitanich nos habla de que pagarés, que trata de conseguir pagarés soberanos para que lograr la financiación del segundo puente. Yo dudo de la necesidad del Chaco del segundo puente. Nosotros tenemos más necesidad que el Chaco. ¿Por qué dudo? Porque la producción del Chaco y de Formosa no necesita pasar por el puente Corrientes, el segundo puente Corrientes Chaco, ya sea ferrovial, vial o carretero, en cualquier forma. ¿Por qué? Porque ellos ya están en el territorio, nosotros estamos en la Mesopotamia, ya está en el territorio, ya tiene vía férrea que van hacia el lado de Chile y ya tiene también caminos. Y vuelvo a un tema, un nuevo paso por Socompa o en la frontera de Chile, va a reclamar que se haga, ahora pasan camiones por el paso de Jama, pero van serpenteando, subiendo la cordillera para llegar al otro lado. ¿Cómo pasa en Uspallata? Hay que ver lo que es la bajada del lado de Chile de Uspallata. Son dos caracoles juntos. Eso un tren no puede hacer. Entonces, para pasar en algún lugar la cordillera, o hay que hacer un túnel o hay que hacer una vía férrea por encima de la cordillera. Los chinos lo hacen, sí, por supuesto, pero son chinos y tienen una capacidad que no tenemos nosotros. Uno ve en internet, digamos, trenes hasta puentes de cristal. Es otro mundo. Entonces, pensemos que San Juan en Aguas Negras está haciendo un túnel, mejor dicho, dos túneles, uno de ida y otro de vuelta, ferrovial, para cruzar a La Serena en Chile. Entonces, ¿por qué no pensar que tenemos que desarrollar, digamos, ferrovial, el puente Goya Reconquista, que está terminado el puente, los estudios? ¿Cuántas veces hemos visto que, digamos, los proyectos, hasta en el Senado, en el Congreso de la Nación se exhibió todos los proyectos listos? Y a lo mejor ese es el camino para unir Atlántico-Pacífico cruzando Goya. Vamos a un corte. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Decíamos al comienzo de nuestro programa que había dos problemas que preocupan a los correntinos. Uno, el de las epidemias que estamos pasando, y otro, el tema del puente. El puente lo explicamos. Y antes de entrar a hablar con el doctor Carlen del tema del coronavirus y del dengue, quiero aclarar una cosa. Con mucha insistencia invitamos al ministro de Salud de la provincia para que nos diga qué protocolo tienen pensado, cómo es. Y mientras cursábamos la invitación, salió el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se suspenden actividades en varios departamentos, incluido la capital. Pero también teníamos invitado al doctor Carlen, porque es parlamentario del Parlasur, del Mercosur, y es médico y sabe de este tema de las epidemias, de las pandemias y demás. Bienvenido a nuestro programa una vez más
Muchas gracias. Y quisiéramos conocer tu opinión como médico y como parlamentario. ¿Cómo enfocás este tema del dengue, del coronavirus y demás? Si has hecho algo, si algo tenés visto. Lo primero que hice, ustedes se acuerdan que hubo una epidemia muy grande de dengue y de Zika en el año 2016, en enero del 2016, cuando Dilma Rousseff era presidenta del Mercosur. Yo propuse en ese momento armar un foro en Montevideo en forma urgente y convocamos una sesión. La sesión fue en el mes de febrero, los primeros días de febrero. En ese foro que se analizó un proyecto que yo había llevado. ¿Febrero de qué año? 2016. 2016. Se realizó en ese foro. Yo convoqué para esa reunión, yo era en ese momento vicepresidente de la Comisión de Salud del Mercosur, y convocamos al Instituto Fiocruz de Brasil, la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud. Yo tengo una maestría en Sistema de Salud, Seguridad Social y en Economía de la Salud, y invitamos a la gente de OPS. Estuve en Washington en 2 oportunidades haciendo una pasantía respecto a todos los temas sanitarios, y el protocolo que desarrollamos en el Parlamento del Mercosur es el que hoy rige para la Organización Mundial de la Salud para todo el mundo. Eso nació de un proyecto nuestro desde acá de Corrientes, que se trabajó en Montevideo y después tuvo repercusión en 76 países, y los miembros de la Organización Mundial de la Salud que participaron llevaron a Estados Unidos y se unificó para el mundo ese protocolo que hoy utiliza el mundo. Paradojalmente, cuando yo estoy acá en Corrientes, estamos acá, vemos que Corrientes utiliza mal el protocolo, que hay una deficiencia total y absoluta en lo que hay que hacer durante todo el año para esto. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo las embarazadas. Nosotros tenemos prácticamente 20 a 25 mil partos por año en Corrientes, y con riesgo de tener Zika. El Zika produce microcefalia. No hay ningún programa provincial que le dé a la mamá embarazada un repelente, por ejemplo, para que se proteja durante el embarazo, para que las 24 horas del día esté protegida, para evitar que el mosquito le infeste y evitar así una posible malformación segura si contrae esta patología. Es realmente muy grave, nadie habla del Zika. ¿Usted escuchó en algún momento? No. Escuchó. Bueno, viene junto y está con nosotros, forma parte de este combo de enfermedades infectocontagiosas que estamos viviendo en la provincia. Tampoco hay acciones comunitarias donde no se convoca a la sociedad civil. Corrientes incumple un principio constitucional que se incorporó en la reforma de la Constitución, que yo propuse en su momento en la Comisión de Salud, cuando fui convocado por el doctor Rubín. En ese momento él era convencional en la provincia, y yo fui el que propuse una cláusula sanitaria que quedó en la Constitución de la provincia de Corrientes, que es que el ministro de Salud tiene que tener un consejo asesor consultivo permanente integrado por todos los actores que participan en el problema sanitario y la sociedad civil, para que todas las políticas públicas que se llevan adelante, la sociedad esté integrada y pueda colaborar, ayudar y hacer las cosas como hay que hacer en la provincia. Nunca, desde que se hizo la reforma de la Constitución hasta hoy, no se conformó. Hubo algunos intentos en algún momento, pero no se conformó. La salud pública no puede ser una política, tiene que ser una política de Estado, no puede ser una política individual, ni que alguien quiera sacar una ventaja electoral, ni mucho menos. Estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de la vida o la muerte de la gente. Y con respecto ahora a esta grave crisis que estamos teniendo con el coronavirus, yo el día 3 de enero de este año presenté un proyecto en el Parlamento del Mercosur que está teniendo mucha repercusión. Ayer estuve en Paraguay está adoptando el protocolo que nosotros propusimos. Yo estuve visitando Paraguay hace un mes más o menos, que tuvimos una reunión. Acompañé al ministro Ginés González García y a Carla Bisotti para la reunión de ministros del Mercosur. Expuse la propuesta que estamos desarrollando, y lo que yo desarrollé ese día es lo que Paraguay está haciendo hoy, que difiere un poco de la de Argentina en varios aspectos. Por ejemplo, es muy amplio pero le voy a contar algunas cosas que la gente va a tener en cuenta, y está bueno para que la gente se entere. Por ejemplo, en el transporte colectivo, que una de las cosas que se implementó, que los micros tengan solamente pasajeros sentados. Ningún pasajero puede subir el colectivero si ya completó el micro sentado. Número 1. Número 2, el
paciente, el colectivo tiene que tener, antes de salir, tiene que tener una desinfección controlada de su base, tiene en cada punto, Sí. entre punto y punto, como llaman los colectiveros, tienen que tener, cuando sale y cuando llega en el otro punto, un equipo de desinfección del colectivo. Es cuando vuelve a salir para... Cuando vuelve a hacer el recorrido de vuelta para ir a su Sí. punto de origen. En las dos puntas tienen que tener personal, el chofer tiene que estar protegido, tiene que haber obligatoriamente en cada colectivo alcohol de mano por si hay algún contacto entre alguna necesario, por ejemplo, si el colectivero tiene que ayudarle a alguien a subir, a un anciano, etcétera, y tiene que estar protegido porque si sucede eso, le toca y no está protegido, respira, le puede contagiar. Y el anciano, el problema de los ancianos de la tercera edad, digamos, no es que son solamente más vulnerables por la edad, sino que cuando uno va envejeciendo, todas las células del cuerpo se van aplanando, se van achicando, entonces uno, la capacidad ventilatoria, no puede correr 10 cuadras porque no tiene la capacidad ventilatoria que tiene un joven de 20 años. Entonces, si tiene una afección pulmonar, como sus pulmones ya están bastante deteriorados por el tiempo, y a su vez nosotros tenemos un agravante en la provincia nuestra, que generalmente tenemos un foco tuberculoso controlado, encapsulado, pero que en situaciones de este tipo pueden volver a reactivarse. Produce una fibrosis pulmonar, produce una neumonía aguda, que es muy difícil que el anciano se salve. Entonces es realmente una enfermedad muy contagiosa, y por eso es que es interesantísimo que tengamos el máximo cuidado, no tocar las cosas que toca otro, lavarse mucho las manos. Bueno, eso en la cuestión del transporte público. Con respecto a la posibilidad de clases, hoy existe en la Argentina y también en muchos lugares del mundo, ustedes estarán viendo que se pueden dar clases a través de aplicaciones virtuales para que el chico pueda tener la clase en su teléfono, en su casa, en una pantalla de internet, en una computadora que tengan en la familia, sin que el chico salga de la casa. Entonces, incluso el que está enfermo no pierda clases. Esto se utiliza en la Argentina. Las INET, las escuelas industriales, tienen un programa que se llama, y pueden buscar, y si quieren ya, la gente puede entrar ya a www.inetencasa.com. Se anota en esa página, un mes es gratis. Y en el caso argentino hay una empresa que es Sancor Salud, Sancor Seguro, que está haciendo un aporte para que esta plataforma funcione, porque eso necesita una plataforma importante, un software grande, sustentable, y también para 7 millones. Nosotros tenemos 7 millones de alumnos en esa condición que tenemos que cuidarlo en esta etapa. Corrientes podría hacerlo mañana. Yo me traté de comunicar con el gobernador de Corrientes, no me contestó nunca, pero bueno, espero que en algún momento me conteste y poder ayudarle, porque estas cosas ni siquiera las tiene que pagar. Yo ya conseguí que sea gratis. Poder ayudar en ese sentido. Creo que en esta emergencia tenemos que dejar de lado las cuestiones políticas y ocuparnos de estas cosas y trabajar en serio, porque nuestra sociedad está en mucho riesgo, y el riesgo más grande que tenemos es que cuando comience a enfermarse la gente, hoy no hay cama en los hospitales ni para la situación actual. ¿Se imagina usted con una epidemia? No tenemos los respiradores, tenemos una cantidad de dificultades que vamos a tener, que se enfermen. Nosotros Corrientes tenemos un déficit de cama en la capital de casi 2.000 camas que necesitamos para decir tenemos un sistema sanitario sustentable para la gente que vive en Corrientes. Nos faltan 4 hospitales o 3 hospitales que completen alrededor de 2.000 camas. Eso es lo que necesita Corrientes. A nivel provincial necesitamos 19 hospitales que contengan, que mejoren y que contengan los que están en el interior. Para que no tengan que venir todos a la capital. Para que no tenga que venir toda la capital y que estén contenidos. Entonces, creo que Corrientes necesita muchísimo planificar bien los gastos de salud, porque en Corrientes hay mucha plata para la salud, pero se tiene que gastar bien. Entonces, si nosotros planificamos bien, y a todos los actores que participan en la salud, obras sociales provinciales, obras sociales privadas, actores de las municipalidades, etcétera, centros asistenciales, hacemos una cosa seria, nos sentamos en una mesa y sinceramos los recursos, nosotros tendríamos que tener una de las mejores saludes del mundo. Pero bueno, no es lo que pasa, no es la actitud del gobierno y no es la actitud de gestión en ese sentido. Así que creo que en Corrientes necesitamos ocuparnos en serio de la salud, y en eso yo vengo trabajando mucho. Y en ese sentido, por ejemplo, mañana voy a estar, ahora a la tarde me junto con el gobernador de Chaco, y mañana tengo una reunión en Tucumán a las 11 de la mañana con el gobernador de Tucumán.
porque que fue ministro de Salud de la Nación. Sí. Compartimos muchas cosas con Juan, la verdad que más allá de la pasión por la medicina y por la prevención y fundamentalmente por lo que queremos hacia el futuro para la salud argentina, Ginés está haciendo un esfuerzo extrahumano, sinceramente lo veo estuvimos ayer, con uno de sus asesores en Paraguay, realmente la falta de recursos, el abandono con el que se encontró el sistema general de la Argentina es muy grave. Nosotros no solamente está el coronavirus, sino que el dengue también nos mata. Entonces le agarra mal el dengue a una persona que está con disminución inmunológica, le agarra y también te mata el dengue. Entonces hay que hacerle caso a las cosas que hay que prevenir. Entonces nosotros hoy tenemos dengue, tenemos Zika, tenemos coronavirus, que nos podemos cuidar, pero yo espero que el gobierno de la provincia recapacite y por lo menos intente hacer bien las cosas en ese sentido. Sí, por eso el texto de nuestra invitación al ministro de Salud Pública de la provincia, decíamos que en estas circunstancias la gente, la población, quiere conocer qué es lo que tiene programado el gobierno provincial para prever, porque sin la colaboración de la gente no se puede llevar adelante una política de salud adecuada. Es mi criterio, yo soy abogado, el doctor Carlen es médico, pero lamentablemente no pudimos contar con él. Y para escuchar la otra campana de lo que dice el doctor Carlen... Nosotros estamos con virus circulante, o sea, en el aeropuerto de Corrientes deberían controlarse, en la terminal de Corrientes debería controlarse a las personas que llegan. El paciente paraguayo que le atendieron, los 3 médicos que le atendieron al paciente paraguayo con coronavirus, están con coronavirus, los 3 médicos. Son 5 pacientes en Paraguay, 2 civiles, uno de los civiles que estuvo en Argentina, estuvo en Buenos Aires y en Córdoba, en hoteles relacionados con gente que seguramente habrá sido de Europa, por ahí habrá estado contagiada, se contagió, pero se contagió ya en la Argentina, no se contagió en Europa, no viajó a Europa el paraguayo. Viajó a Buenos Aires y a Córdoba. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros en el aeropuerto de Corrientes tenemos que tener el control, tenemos que tener los equipos para medir la presión, la temperatura de la gente que llega, no se ve todavía. En la terminal de Corrientes también tenemos que hacer lo mismo, de las personas que vengan de otras ciudades, tenemos que tener ese control y todavía eso no se ve. El equipo médico que va a atender a los pacientes. Por ejemplo, avisarle a la gente, mire, si usted siente un síntoma, la condición que tiene hoy Corrientes deficitaria totalmente de salud, hay que decirle que se quede en la casa, no que se vaya al médico, no que vaya al hospital, que llame al médico, pero no que vaya al hospital, porque va al hospital y nos va a enfermar a gente que por ahí se fue por otra cosa al hospital, va a estar en la sala de espera y mientras está en la sala de espera a 2 metros de cada lado va a estar contagiando. Entonces se va al Sanatorio Norte, que la sala es de 2 metros de 2 metros de ancho. Si se sienta enfrente, le va a contagiar a 2 metros de distancia del que está con otra patología encima. O sea, eso hay que avisarle a la gente. Se siente mal, llama al médico. Y el protocolo tiene que ser que el sistema de salud vaya a la casa y si puede aislarlo en la casa mejor, porque ese paciente en el hospital, nuestro hospital no tiene ozono. El ozono mata las bacterias, los virus y los hongos. Fundamentalmente los hongos. El ozono tiene un poder esterilizante instantáneo, pero no hay ningún sanatorio, ni siquiera sala de cirugía en Corrientes, que debería tener obligatoriamente ozonizada. Entonces nosotros no tenemos un centro ozonizado para tener una seguridad sanitaria para no solamente el paciente, sino para los que circulan y para el médico que le atiende. Nosotros con el ozono limitaríamos eso, pero bueno, tampoco se está haciendo eso, ni tampoco se le dice a la gente concretamente lo que tiene que hacer. No puede usted decirle vayan todos al hospital llano si tiene, no, avisá, porque si te va al llano y hay 6 sanos, van a salir 7 enfermos. Ahora, en Ezeiza, por ejemplo, cuando llega un avión, se le hace llenar una cartilla si tuvo enfermedades o no enfermedades. Eso es relativo porque poca gente si tuvo algo, va a declarar que tuvo una gripe en su viaje porque de ahí lo van a llevar directamente a un hospital o demás. ¿Vos crees que
positivo esto o hay que recurrir? No hay otra forma, lamentablemente. No hay otra forma porque los reactivos para hacer esto no hay un test instantáneo. Entonces es inevitable. O cierra la frontera y dice acá no baja más nadie por 15 días y se cierra, no baja más ningún avión que viene de Europa, que viene de España, que viene de donde. O el que viene se queda en su casa. Pero ahora, ¿cómo se va del aeropuerto a su casa? Ya va contaminando. Ahí tenemos un problema. El taxista que le llevó a su casa, ¿cómo sabemos cómo evitamos que ese paciente? Entonces tenemos un problema. Por eso es que Paraguay directamente se bloqueó Paraguay los vuelos que vienen de países, sí. Ya prohibió. Y Estados Unidos anunció que por 30 días no va a haber vuelos entre Estados Unidos y Europa, a excepción de Gran Bretaña. Es decir que, y acá Aerolíneas también suspendió muchos vuelos a Italia. Italia cerró, digamos, la parte norte, 16 millones de personas que no pueden entrar ni salir salvo casos muy, muy especiales. Es decir que es una cuarentena de conjunto, digamos. Ahora, doctor, usted que conoce el mundo, que tuvo la oportunidad de viajar y conoce el sistema, cómo funciona la salud en esos lugares, los equipamientos que tiene, la tecnología que tiene, la información que tiene la gente, cuando usted baja a algún lugar, cómo están preparados. ¿Se imagina? Nosotros que no tenemos nada de eso, o tenemos muy poco de eso, esa pandemia entre nosotros, o sea, es muy serio lo que está pasando. Que todavía algunos no hagan una convocatoria seria, firme, sustentable para un tratamiento de este tipo y que se adopten las medidas máximas en provincias pobres y marginales como la nuestra, es realmente de una gravedad institucional muy, muy, muy importante. Sí, doctor Carles, los diarios nos han informado de que está por cobrar 8 millones de pesos por su participación en el Parlasur. ¿Por cómo se genera eso? ¿Cómo es el tema? Porque a mucha gente le resultó chocante ese... No, y a mí también, la verdad que a mí también. Yo cuando vi la noticia dije, qué mala fe, porque la verdad que no existe ningún fallo que diga que yo voy a cobrar esa suma de dinero. Yo le hice juicio al gobierno porque no me pagaba los sueldos. Como cualquier trabajador, yo trabajé, cumplí con mi función, el Parlasur funcionó más que el Senado de la Nación, sesionamos regularmente una vez por mes, yo representé a la Argentina ante la Unión Europea, viajé a Europa 4 veces pagado con mis recursos propios, viajé 52 veces a Montevideo a sesionar y a trabajar en comisiones, viajé a Bolivia, a Paraguay un par de veces, a diferentes provincias de Argentina, llevando justamente en su momento el protocolo del Zika, por ejemplo, con mis recursos. Entonces, como yo veía que todos los de Cambiemos cobraban sueldos importantes y 6 o 7 veces más de lo que hubiese correspondido. Perdón, todos los de Cambiemos. Todos los de Cambiemos. Cobraban sueldo porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos pidieron una declaración de certeza si podían tener otro cargo. Entonces Macri le nombró, por ejemplo, a Pepín Rodríguez Simón en YPF con sueldos de $15.000, que hoy serían más de $1 millón. O sea que en 4 años superaron 40 millones de pesos. Así también Fidel de Mendoza, así también Claudio Romero de la ciudad de Buenos Aires, que se hizo cargo de la tercera edad de Buenos Aires, de la Secretaría de la Tercera Edad, con un presupuesto de 180 millones y pico. O sea, todos ellos cobraron. Es decir, no se les pagaba el sueldo del Parlasur, pero se lo compensaba con Por eso un es cargo. que nosotros no cobramos, porque si ellos tenían que cobrar como el Parlasur, cobrarían 6 o 7 veces menos de lo que cobraban con otros doble sueldo que tenían con un cargo sustituto, digamos, al Parlasur, y a su vez iban al Parlasur. Entonces tenían los viáticos, que ellos usaban los viáticos, más la plata del cargo. Entonces cuando yo vi esa injusticia, pero aparte porque Macri no cumplía la ley, porque la ley decía claramente que nosotros teníamos que cobrar el mismo sueldo que un diputado nacional. Yo fui a la justicia en el 2016, febrero del 2016, y ahora está terminando el juicio, que todavía va a llevar un tiempo, porque después la justicia tendrá que... Hoy lo único que dice el fallo es que al gobierno argentino tiene que incorporar en el presupuesto nacional los recursos para pagar los sueldos de los parlamentarios. Eso ya está firme, ya hasta la Corte Suprema le rechazó el recurso extraordinario
así que ya quedó firme. Y bueno, ahora, a partir de ahora, todos los parlamentarios de Argentina, a todos, a los 43, les corresponde cobrar un sueldo. Eso es lo que dice la justicia. No dice monto, no dice cuánto es, dice sí, en base a la ley 27120, que en la ley 27120 dice que nuestro sueldo es igual que el de un diputado nacional. Entonces muchos hacen elucubraciones que vamos a cobrar los 4 años que no trabajamos, y nosotros primero trabajamos, segundo, los 4 años anteriores que pasaron, todos los diputados nacionales cobraron, todos los concejales cobraron, todos los legisladores provinciales cobraron, todos los empleados cobraron, nosotros no cobramos. Es decir, que no, el que cobra por el Parlasur no puede tener otro sueldo. No puede cobrar otro sueldo. Entonces solamente somos 4 los que nunca cobramos un peso en otro cargo, digamos. En otro cargo. Por ejemplo, si alguien está jubilado, como el caso, qué sé yo, de Sotelo del Chaco, o Tayana o Laborde, que están jubilados, no pueden cobrar como jubilado y como Parlasur. Es lo mismo que pasa hoy. Tayana es senador y no puede cobrar como jubilado y senador. Tiene que optar o como senador o como jubilado. En esa condición, solamente 4 hay que no cobramos nunca nada. Y bueno, entonces nos ponen a los 4 justamente como que esos 4 van a reclamarnos, los otros cobraron y mucho más que nosotros, incluso nos corresponde, reclamamos y es lo que dice la ley, que es lo que cualquier trabajador haría. Pero bueno, siempre yo digo que el tiempo es el que demuestra las malas acciones de las comunicaciones y de la injusticia que a veces se producen y que tenemos que soportar en la política, ¿no? Porque una vez que pase esa mala fe, digamos, en esa noticia y ese mal direccionamiento para que la gente reaccione en un momento de crisis, un momento que está la gente sufriendo, donde no le alcanza para pagar el agua, el alquiler, la luz, para comprar off, para comprar una espiral para que no le piquen los mosquitos, aparece uno cobrando esa suma, es realmente horrible. Entonces despierta una reacción naturalmente que a nadie le gusta, ni tampoco a mí tampoco me gustaría, pero que así de esa manera presentada. Ahora, no es primero no es de verdad, segundo, hay mucha mala intención en la forma, y bueno, y tercero, es injusto porque todos los parlamentarios que estuvieron conmigo cobraron un sueldo durante 4 años, menos 4 que no cobramos nunca nada. Es decir, que no es que viene el gobierno de Fernández y le dice vamos a pagarle. No, para nada. Aparte de Fernández no levantó la demanda, mantuvo firme y bueno, el fallo salió hace 15 días. O sea, Fernández podía haber levantado la demanda y se allanaba y solucionaba el problema. Y no se allanó, ni levantó la demanda, ni nada. Pero la justicia dictaminó que ya había dictaminado hace 2 años. Esto ya es la ejecución de sentencia. Bien. Pero bueno, ya está. Ya es una cosa como cualquier trabajador que reclama su honorario por haber trabajado. Y bueno, yo considero que trabajé. Aparte, a mí sabe que me dolió más que yo estos recursos, cuando yo estaba en campaña electoral, yo los había donado a una de las ciudades más pobres de Corrientes. El intendente de Corrientes, el intendente de esa ciudad, que es de Verón de Astrada, sabe cuál era el fin. A mí no me gusta, yo habré repartido más de 200 sillas de ruedas en mi vida y nunca me saqué una foto. He ayudado muchísimo con gestiones a gente. Por ejemplo, una vez conseguimos para 500 familias que le den todos los que necesitaban: cama, colchón, cocina, garrafa. Era un programa de gestión. Nunca me saqué una foto con alguien que le di algo, ni doné, porque me parece algo que no conmigo no va, me parece indigno. Ahora, y yo esa plata, entonces, como este intendente siempre incluso me reclamaba: che, Alejandro, y al final vamos a poder hacer. Le dije, ayer justamente hablaba con él, le digo, bueno, si concretamos vamos a poder lograr. Y bueno, será en el momento él que va a decir para qué utilizamos. Verón de Astrada me acompañó a mí el pueblo. Yo saqué el 70% cuando fui candidato contra Fabián Río en el 2010. Y entonces yo dije, en la gestión, ya para ser parlamentario, sí, iba a ser sí o sí porque ganábamos la elección. Fui a Verón de Astrada, hicimos un acto muy lindo y hice un compromiso con el pueblo y lo voy a cumplir, espero poder cumplirlo. Así que, pero yo no ando diciendo, yo te traigo esto y me saco una foto con vos y le digo a la gente. Yo no soy así. Bien. La sociedad en su momento ya va a ver quiénes actuamos de una manera y quiénes actúan de otra, ¿no? Ahora, por eso no me preocupa mucho aquellas personas que hoy están despotricando por todos lados porque Carles. La verdad que el tiempo después dirá
quién tuvo razón, quién hizo bien las cosas y quién trató de hacer lo mejor para la provincia, ¿no? Ahora, ¿está prevista alguna reunión zonal dentro del esquema del Parlasur o del Mercosur en nuestra zona para estos días? Sí, el 1 de abril vamos a hacer una reunión en el Chaco con el gobernador Capitanich. Estuvimos reunidos los parlamentarios del Mercosur en la Casa del Chaco hace 20 días en Buenos Aires y generamos ahí una agenda para reflotar todos los proyectos que existen en la zona Cicosur. Mañana tenemos una reunión con el gobernador de Tucumán. Va a estar en la reunión del Chaco el ministro Catopoy, va a estar el ministro de Waynes de Paraguay de obra de infraestructura, van a estar el ministro de Brasil de Corredores Bioceánicos, van a estar los 3 presidentes de los ferrocarriles brasileros. Está incorporado el proyecto mío de unir el ferrocarril de San Borja con Barranqueras, incorporado el complejo multimodal de carga y el puente. Y van a estar también los chilenos en ese evento y esperamos que realmente Corrientes también esté. Yo la verdad que he insistido tanto con Valdés que ya me cansé, o no me voy a cansar nunca, pero veo que no hay respuesta, así que le pedí al gobernador Capitanich que lo invite él, a ver si participa, porque la obra más importante es la que estamos planificando para Corrientes, ¿no? Has citado un ministro de Brasil, sí, que es de... Ellos tienen un ministro de Corredores Bioceánicos. Del ministro de Corredores Bioceánicos. Que estuvo ya en la reunión con nosotros que yo organicé en Paraguay el año pasado, que fuimos con Sotelo por el tema de los ferrocarriles regionales en base al proyecto que nosotros estamos impulsando con el Chaco, que una el ferrocarril de Brasil con el Belgrano Carga a través de Corrientes y no solamente por Paraguay, que Corrientes y Misiones y la Mesopotamia queda afuera, ¿no? El tren haría Santo Tomé San Borja, en Posadas Corrientes Resistencia. En Corrientes tendríamos incluso un tren urbano que iría de aeropuerto a aeropuerto y uniría las 2 universidades, porque el tren en el Chaco entra por la Universidad del Chaco, y a su vez le daría a Corrientes una integración con un complejo multimodal de carga, que hay muchísimo interés. La semana que viene hacemos una reunión en Buenos Aires. Yo no voy a poder estar porque me voy a México. La semana que viene tengo una reunión de Eurolat en México el 19. Recién acabo de sacar el pasaje, así que me voy el 18, el 19 estoy en México, el 20 vuelvo, pero no voy a poder estar en la reunión de hidrovía que se hace en la UMED en Buenos Aires, en función de la reunión del 1. Entonces lo que vamos a hacer es integrar los proyectos de la hidrovía para que Corrientes y Chaco sean el núcleo de logístico del corredor bioceánico tan ansiado por toda la región y fundamentalmente por todos los que pensaron esto en todos estos años, incluido lo que ha trabajado usted. Sí, ahora el tema es que el puente Santo Tomé San Borja es vial únicamente. Hay que hacer un puente ferroviario. Hay que hacer un puente ferroviario. Y también el de reflotar, recomponer el puente ferroviario de Paso de los Libres. Y los uruguayos están pidiendo un puente ferroviario en Paysandú, para que, porque ellos tienen el ferrocarril hasta Paysandú. Ya están los fondos del FOSEN para eso. Argentina todavía no puede usar esos fondos. Yo he logrado que el FOSEN va a pagar ahora cuando Fernández va a integrar. Macri durante 4 años nos hizo el aporte al FOSEN por Argentina, entonces lo único que pueden usar hoy es Paraguay y Uruguay. Argentina no lo puede usar. Ahora va a poder usar porque Fernández está actualizando eso y vamos a poder tener los recursos para este proyecto tenga los fondos para el anteproyecto, porque esto hasta ahora es una idea. ¿Cómo? ¿El Ecotel qué es? El FOSEM es un fondo de convergencia estructural que existe en el Mercosur para obras en lugares que tienen una diferencia con otras zonas que son más desarrolladas. Ahora, Corrientes usó ese fondo para hacer la línea alta tensión de Mercedes a Paso de los Libres, por ejemplo. En la gestión de Colombia, el intendente era Vichy, justamente viajábamos con Vichy la semana pasada, y también estamos tratando de que en Paso de los Libres, el aeropuerto de Paso de los Libres, un proyecto que venimos trabajando hace bastante, con Sol de Brasil, podamos transformar ese aeropuerto en un aeropuerto internacional para que todo lo que hace a la conectividad del Mercosur tengamos una línea que una toda la región y que se instale ahí, incluso que arregle aviones, etc. Yo le propuse al gobernador de Corrientes y sacamos una foto con el gobernador, pero nunca más tuve la posibilidad que el informe que pedía esta gente
del aeropuerto de Corrientes para transformar el aeropuerto de Corrientes en un aeropuerto potente, un aeropuerto que tenga un desarrollo distinto del que tiene hoy. Nunca he tenido posibilidad de que esta gente tenga la respuesta del gobierno de un cuestionario que le mandaron para hacer un proyecto pagado por ellos. O sea, Corrientes se puede hacer muchas cosas, doctor. Hay que tener voluntad política, decisión de hacerlo, y estamos en una zona donde todo el mundo viene y mira y no puede creer las cosas que no hacemos. Bien. Te agradecemos tu presencia en nuestro programa y voy a volver a cargar sobre el ministro de Salud. El ministro de Salud tal vez no le da importancia a nuestro programa, pero por lo menos aunque sean 500, lo ven y necesitan conocer cuál es la posición oficial. En nuestro programa han estado de este gobierno provincial el ministro de Seguridad sin problema, el ministro de Justicia sin problema. Es decir, no somos un perro que ladra y que muerde. Somos alguien que queremos abrir nuestro programa para que la población tome conocimiento de temas importantes como el que acaba de exponer Alejandro Carlen, y también que se sepa cuál es la posición oficial en temas tan importantes. Bien, muchas gracias, y con esto damos por terminado nuestro programa del día de hoy. Gracias. Gracias a usted, doctor, y seguro son mucho más de 500, porque los mensajes que yo recibo después de su programa son mucho más que 500. Bueno, muchas gracias. Por primera vez, la ciudad tendrá 7 meses de playa para que puedas disfrutarlas al máximo. Las 5 playas públicas, Arasate 1 y 2, Islas Malvinas 1 y 2 y Molina Punta estarán habilitadas desde octubre hasta abril. Te esperamos todos los días, de 8 a 20 horas, con múltiples actividades y todos los servicios que necesitas. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.